Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esta vez vamos a continuar trabajando con unos ejercicios provenientes de la guía del Ceneval que encontré de la Universidad Veracruzana y como siempre les he comentado, también ejercicios que me han enviado algunos estudiantes que he tenido y que ellos mismos van recopilando de otras fuentes. Bueno, es importante que para que vean este video es necesario ver otros videos adicionales que se denominan teoría en donde voy a desarrollar, bueno, en donde ya desarrollé, mejor dicho, toda la parte teórica, la cuestión de deducción de las ecuaciones matemáticas, el entendimiento de dichos conceptos, y aquí únicamente voy a aplicar esos conceptos. ¿Está bien? Dado esta explicación, pues bienvenidos y a darle. Bueno, dice una mezcla de amoníaco y etano se encuentra en una proporción 30 y 70% mol respectivamente. Posee una temperatura de 530 y 180 centímetros de mercurio. Con una base de cálculo de 100 mol, calcule la presión parcial de la atmósfera. Bueno, pues esto es la ley de Dalton, o sea, esto se dice ley de Dalton. ¿Qué me dice la ley de Dalton? Pues que la presión parcial de una especie I determinada es igual a su fracción mol multiplicado por la presión total del sistema. Y bueno, hay que convertir la presión, me dicen que es de 182 centímetros de mercurio. No olvidar que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, o lo que equivale a 76 centímetros. Un centímetro son 10 milímetros, no lo olviden. Y pues esto nos queda 2.39 atmósferas. Como pueden notar, pues tenemos 2.39 atmósferas de presión total. Nos dice que la composición del etano es 70%, entonces la presión parcial de etano será igual Y C2H6 por presión total. Entonces, presión parcial de etano va a ser igual a 0.70 multiplicado por 2.39 atmósferas. Esto nos da un valor de 1.67 atmósferas. Y por lo tanto es el inciso B. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a el siguiente ejercicio. Nos dice que tenemos aquí presente pues una reacción A más B que da C, la constante de velocidad. Nos dicen que a temperatura T1 es de 300 grados centígrados más 273,15. Esto nos daría 573,15 grados Kelvin. K1 es igual a 2.41 por 10 a la menos 10 segundos a la menos 1. ¿Qué quiere decir? Pues por las unidades de la constante K, sabemos que es de primer orden la reacción. Temperatura 2 son 400 grados centígrados más 273,15 son 673,15 grados Kelvin. No olviden que todo se trabaja en grados Kelvin. Entonces aquí tenemos 1.16 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. A partir de esto, dice, determine la energía de activación. Bueno, vamos a calcular la energía de activación de este proceso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, de la siguiente manera. Van a revisar la parte teórica, como les comentaba en su momento, y pues con ello vamos a realizar este proceso. Entonces tenemos que la energía de activación, ¿sí?, da dos temperaturas. Nos queda más que nada como la siguiente expresión matemática. Un logaritmo natural, ¿sí? Pues va a ser un logaritmo natural de dos constantes. Permítame un momentito, aquí tengo que ver algo del video, pero bueno, tenemos entonces que va a ser un logaritmo natural de las constantes K1 entre K2 divididos entre 1 temperatura 2 menos 1 entre temperatura 1 por R, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros tenemos es esta ecuación, la pueden revisar, les digo, en el video correspondiente, y para ello, pues necesitamos pues, calcular estos parámetros. Aquí tendría que ser K1 entre K2, ¿sí? R, pues ya conocemos las unidades correspondientes, entonces, vamos a hacerlo. Entonces vamos a calcular esto, EA, logaritmo natural, K1 va a ser 2.4 por 10 a la menos 10. Bueno, aquí es K2, perdón, aquí tiene que ser K2. Revisen el video, pero es K2 entre de K1. Entonces K2 es 1.16 por 10. No, sí estaba bien, perdón. Si es K1 entre K2. Y aquí me va a quedar K1 es 2.41 por 10 a la menos 10 segundos a la menos 1 entre de 1.16 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Aquí abajo me queda 1 entre de 673.15 menos 1 entre 573.15. ¿Sí? Y la R es 8.314 Joule por mol grado Kelvin. ¿Sí? Haciendo esta operación nos queda un valor de, a ver, permítanme, el valor que nos da esto, nos va a dar 272,000, 272,000, bueno, 271,850.106 Joule por mol, o 271.8 kilojoule por mol. ¿De acuerdo? Y listo, entonces el inciso D. Bueno, para que tengan bien claro esta cuestión, pues hay que revisar, le digo, la parte teórica, pero siempre que nos den 2 puntos, vamos a utilizar una expresión matemática de este tipo. Esto también se relaciona con las constantes de Van Hoff, bueno, con la ecuación de Van Hoff cuando queremos calcular una entalpía de un proceso y también cómo relacionar las constantes de equilibrio con la temperatura. Como por ejemplo aquí está claramente esta parte. Entonces aquí nos dice que tenemos una temperatura cuando tenemos 3000 Kelvin, ¿sí? Vamos a llamarle T1. Tenemos una KP1, constante de equilibrio 8.33 por 10 a la menos 6. Si tenemos una temperatura 2 ahora de 3500 Kelvin, nos dicen que la constante de equilibrio 2 es 1.33 por 10 a la menos 4. Nos preguntan cuál es la entalpía. Calcula la entalpía de reacción. ¿Cómo se calcula la entalpía de reacción? Bueno, pues esta ecuación, tienen que revisar la parte teórica, la puedo obtener de la siguiente manera, de la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff dice que el logaritmo natural de dos constantes de equilibrio dadas es igual al delta H de la reacción, ¿sí? Sobre R, ¿ok? Por 1 entre dt1 menos 1 entre dt2. La deducción la pueden ver nuevamente en la teoría, insisto. Y entonces, pues vamos a sustituir. Únicamente consiste en despejar delta HR, logaritmo de KP1 por R entre D1 entre T1 menos 1 entre T2. Y vemos, es una analogía muy similar, ¿verdad? Tenemos logaritmo KP1, que es KP2, perdón, sería 1.33 por 10 a la menos 4, entre de 8.33 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por la R es 8.314 Joule mol grado Kelvin, y
En este caso, 1 entre dt1, 1 entre 3000, menos 1 entre T2, 3500 grados Kelvin. Y listo, delta HR, si hacemos esto, nos va a quedar un valor de 483.710.17 Joule por mol. Lo que equivale, si hacemos notación científica, 4.83 por 10 a la 5, ¿verdad? Joule por mol. Entonces viene aquí. Algo muy importante en la teoría se dice que cuando una reacción química aumentamos la temperatura y la constante de equilibrio baja, es porque es una reacción, mejor dicho, si aumenta la constante de equilibrio, aquí como pueden ver de 3000 a 3500 la constante de equilibrio aumenta, entonces se trata de una reacción endotérmica y entonces todos los demás incisos traen una reacción exotérmica, entonces tendría que ser el B, ¿no? Bueno, el D también trae una fracción exotérmica, pero cuando hablamos de entalpía está demasiado alto ese valor por 10 a la 8, ¿ok? Entonces de esa manera se resuelve este ejercicio. Aquí es idéntico, de hecho análogo al anterior, pero aquí nos preguntan cuál fue la temperatura 2 y la temperatura 1. Dice si temperatura 1 fue 2600 grados Kelvin y Kp1 tuvo un valor de 0.1578, ¿cuánto es la temperatura 2? Y Kp2 es igual a 0.1387. De entrada, pues la constante disminuyó y aquí vemos que esto es una entalpía negativa. ¿Qué quiere decir? Que es exotérmica, entonces la temperatura tiene que ser mayor a 2600. No puede ser este resultado de entrada, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cualquiera de los tres siguientes puede ser. Y bueno, aquí hay un error, yo ya hice el cálculo y no nos da un valor numérico lógico, solo si escribimos eso, ahí la K se les pasó. Ok, entonces vamos a ver esto. Entonces, tenemos la ecuación anterior que ya habíamos resuelto o que ya habíamos trabajado, que nos dice que el logaritmo natural de Kp, bueno, de dos constantes de equilibrio, ¿sí? Es igual a delta H sobre R por 1 entre dt1 menos 1 entre dt2, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahora hay que despejar únicamente. Entonces hay que despejar aquí a T2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Kp2, aquí es Kp2, Kp1. Entonces aquí yo puedo decir que el logaritmo de Kp2 entre dKp1, ¿sí? Multiplicado por R, y dividido entre d delta H, va a ser igual a 1 entre T1 menos 1 entre T2, ¿ok? Y entonces, si despejamos 1 entre dt2, tendría que ser igual a 1 entre dt1 menos logaritmo de Kp2, Kp1 por R sobre delta H. Y bueno, pues hay que calcularlo de acuerdo a los cálculos que elaboré. Pues vamos a ver esta parte. A ver, lo voy a poner acá, 1 entre dt2. Nos queda que esto, pues nos daría 1 entre 2600 Kelvin menos logaritmo. Kp2 es 0.1578. No, Kp, a ver, 0.1578. Ajá. Entonces, a ver, calculen esto. 0.1578 entre D. 1387. A ver, déjenme revisar aquí cómo era. Aquí era, sí, Kp2. Ajá. La constante Kp2 entre D, Kp1. Aquí es Kp2. Kp2 nos dio 0.1387. Ok, aquí está mal. Es 0.1387 entre D.
Kp1 0.1578 multiplicado por 8.314 Joule por mol Kelvin entre D, vamos a poner 20.906 Joule negativo. Y entonces aquí me queda 1 entre DT2. Ajá. Y toda esta operación nos da un valor de, a ver, váyanlo calculando también ustedes, 1 entre D, aproximadamente 3.33 por 10 a la menos 4. Entonces, temperatura 2 es 1 entre este valor, Kelvin a la menos 1, entonces queda Kelvin. Entonces, 1 entre de este, nos queda un valor de 2.999.08 grados Kelvin. Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿Ok? Como pueden ver, se trata de una reacción exotérmica, por eso baja la temperatura, la constante baja, porque se utilizó una temperatura más alta, ¿verdad? Y entonces tiene que ser mayor a 2600. No puede ser muy pequeño el intervalo porque casi disminuye un 10% la constante, entonces no puede ser ni 100 grados de diferencia, tiene que ser más. Y pues sin hacer cálculo tendríamos que 6000, bueno, 3000. ¿De acuerdo? Entonces así se trabaja este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver lo que esta es la constante o la ecuación de Arrhenius. Así como lo hicimos para el caso 1 de la ley de Arrhenius, idénticamente se haría aquí. Estrictamente me dan 4 datos. Estrictamente yo tendría que hacer una regresión lineal. Eso lo pueden ver en el video de la teoría, cómo se hace la regresión lineal. Pero yo les sugiero que tomemos únicamente 2 puntos. Podemos tomar, de hecho, los intermedios, ¿de acuerdo? Y podemos estimar un valor rápido como logaritmo natural, ¿sí? Y vamos a tomar 2 valores. Uno, aquí va a ser K1, K2. Entonces hay que llamarle a este K1, a este K2. Este le vamos a llamar T1, entonces. A esta le vamos a llamar T2. Entonces, K1, K2 por R. R ya lo conocemos. Lo dividimos 1 entre T2 menos 1 entre T1. Toda esta parte. Y entonces nos queda logaritmo. K1 sería 2.82 por 10 a la menos 2. Aquí quedaría 0.126. Estas unidades probablemente son de orden 2. Entonces, bueno, las unidades se van a cancelar, ustedes ya saben. Decímetro cúbico, mol a la menos 1, segundo a la menos 1, decímetro cúbico, mol a la menos 1, segundo a la menos 1. Las unidades se cancelan. Y entonces aquí me queda 1 entre 298 Kelvin menos 1 entre 290 Kelvin. Y aquí, pues por R, ya saben que R es 8.314. Si hacemos esta operación, nos queda 134.444.9 Joule por mol. No nos va a dar exacto porque solamente tomamos 2 puntos. En teoría deberíamos hacer la regresión lineal completa, pero es un Ceneval. Entre más rápido hagamos del examen, entre nos aproximemos al valor, pues mucho mejor, ¿verdad? Adelante, entonces. Ahora nos vamos con la ley de Clausius. En la teoría van a encontrar una analogía entre la ley de Arrhenius, la ley de Van Hoff y la ley de Clausius. Clausius es una ley o una ecuación que nos permite estimar calores de cambio de fase, por ejemplo, entalpías de vaporización, entalpías de sublimación. Ya lo revisarán en esos videos que hice teoría con calma. Entonces, tenemos que la ecuación de Clausius, análoga a esto, en lugar de energía de activación, es una relación de R por logaritmo de 2 presiones dadas entre el inverso de las temperaturas. Y esto pues ya lo podemos calcular. Como pueden ver, nos dan calorías por gramo. No olviden que R
puede ser 8.314 joule por mol Kelvin. Y esta R, si ustedes la convierten, equivale a 1.97 calorías por mol grado Kelvin. Entonces aquí vamos a utilizar eso, 1.987 calorías por mol Kelvin. Logaritmo nos da dos presiones. A esta presión hay que llamarle presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. La presión 2 no es necesario convertir las unidades porque pues me va a dar, se va a dimensionalizar las unidades, y si yo la convierto a atmósfera o algo como presión absoluta, pues va a dar lo mismo, porque voy a sumar un mismo valor numérico en ambos casos. Se cancela, y aquí me queda 1 entre D. Hay que convertir a Kelvin, ¿no? Esto es 313.15 grados Kelvin. No olviden que siempre se trabaja en ese valor. 1 entre D, 343.15 grados Kelvin. Entonces la energía de vaporización nos da un valor de 9.883.69 calorías por mol aproximadamente. Y pues ahí viene la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, este otro problema también viene en la teoría, donde relaciono todo lo que son las constantes de equilibrio cuando hablamos de reacciones reversibles, como lo ven aquí, la flecha es reversible, y que están en equilibrio. Nos comenta que tenemos aquí un pequeño sistema donde llevamos a cabo esta reacción química, ¿sí? Y el volumen del reactor nos dice que es 1.8 litros, la temperatura es de 150 grados centígrados y la presión es de 2 atmósferas. Nos pregunta, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Dice que todo esto que está aquí, o todas estas condiciones que están aquí, están en fase gas, ¿ok? Todo está en fase gas, ¿y lo ven? Entonces, si está todo en fase gas, nosotros podemos de alguna manera resolver el equilibrio. Y como ya lo notarán ustedes, vamos a trabajar con K, Y, ¿de acuerdo? Una constante de equilibrio en función de Y. Entonces, pues vamos a hacer pues una aproximación de este problema. Vamos a aprovechar esta reacción aquí y voy a colocar lo inicial. No me dice cuánto fue lo inicial, pero vamos a pensar que fue estequiométrico. Entonces aquí vamos a poner inicial. ¿Cuánto hay de este? Pues 1, ¿verdad? Aquí está mal también esto, solo es un oxígeno. Hay que pensar que aquí también se alimentó estequiométrico 1. No había absolutamente nada de estos al inicio. Ahora hay que ver algo que se llama avance también. Platico de lo que se llama avance en la parte teórica para que conozcan qué es el avance de reacción y qué es la conversión. Y de todas maneras voy a subir más videos explicando esa diferencia importante y cómo se trabaja ese tipo de ejercicios. Entonces aquí es el coeficiente estequiométrico, 1, 1, 1 y 1. Entonces aquí va a avanzar menos epsilon, se va a formar epsilon y epsilon. En el equilibrio, ¿cuánto voy a obtener? Pues 1 menos epsilon, 1 menos epsilon, aquí va a ser epsilon y aquí va a ser epsilon. ¿Cuánto es el número de moles totales que voy a tener aquí? Pues es la suma de 1 menos epsilon más 1 menos epsilon más epsilon más epsilon. Aquí se cancelan estos y únicamente me queda un 2. Si lo ven, solamente me queda un 2. Entonces el número de moles totales es 2. Ahora vamos a escribir las expresiones. A este le voy a llamar A, B, C y D. Entonces vamos a escribir la expresión matemática para Y de A. Pues me quedaría 1 menos epsilon, es decir, número de moles iniciales de A entre número de moles totales en el equilibrio. Es decir, 1 menos epsilon entre D2, ¿verdad? ¿Cuánto sería Y de B?
pues también sería 1 menos epsilon entre D2, porque es el número de moles de A, ¿sí? Perdón, número de moles de B en el equilibrio, es decir, esto en el equilibrio entre D en el total. ¿Cuánto vale Y de C? Pues vale epsilon entre D2, Y de D equivale epsilon entre D2. Y entonces vamos a escribir la constante de equilibrio. Sería Y de D elevado a la 1 por Y de C elevado a la 1 entre D, Y de B elevado a la 1 por Y de A elevado a la 1. Se eleva al coeficiente estequiométrico, acuérdense. Y entonces esto tendría que ser un valor de presión. Vamos a calcular, tienen que revisar la teoría, cómo puedo calcular la relación entre Kp con Ky. Pues resulta que Ky, ¿sí? O el K, índice Y, se relaciona con la constante Kp, que siempre nos dan, como es fase gas, lo que nos están dando es Kp, ¿sí? Y entonces dice que Kp va a ser igual a la presión total, ¿sí? De la suma de los exponentes, C más D menos A menos B por Ky, ¿sí? Entonces Kp, que es la constante de equilibrio, la presión total es 2 atmósferas, pero aquí tenemos 1 más 1, o sea, aquí tengo 1 y 1, menos 1, Ky. Entonces Kp es igual, esto va a quedar 2 a la 0 por Ky, entonces Kp es igual a Ky, ¿sí? Porque es fase gas, necesito trabajar con Kp o con Ky. Resulta que da lo mismo, entonces eso tendría que ser 2.5, ¿sí? Entonces aquí voy a escribir 2.5 y voy a sustituir en esta ecuación pues lo que tengo. Entonces Ky va a ser igual a 2.5 y va a ser igual a 1 menos epsilon. Vamos a ver cuánto es de D, epsilon sobre 2 multiplicado por epsilon sobre 2. Aquí abajo va a quedar 1 menos epsilon sobre 2, 1 menos epsilon sobre 2. El 2 se va a cancelar, ¿están de acuerdo? Y me va a quedar únicamente epsilon cuadrado entre 1 menos epsilon cuadrado igual a 2.5. Y pues tengo que resolver ese avance, de hecho es lo que me preguntan, ¿cuánto es el avance? Y bueno, para ello voy a agregar otra hoja aquí. Entonces, vámonos. Tenemos que plantear esto. Entonces queda epsilon cuadrado entre D1 menos epsilon al cuadrado igual a 2.5. Y ahora tenemos que resolver para epsilon. Es una ecuación cuadrática, está muy fácil. Entonces ya la pueden resolver ustedes. Pero sucede que cuando lo resuelven no encuentro ningún resultado de los que vienen propuestos. Bueno, busqué en el libro de Smith Van Ness, ahí viene el ejemplo. Es curioso que es la reacción inversa, pero yo creo que en el Ceneval se equivocaron o no lo sé, pero aquí está líquido, ¿sí? Y está a la inversa. Si pensáramos que se comportara muy similar esto, si pensáramos bajo un supuesto, nosotros con la ecuación de Van Hoff, con esta entalpía que calculan ellos y todo esto, podemos calcular una constante a 150 grados centígrados. Yo lo calculé, yo hice ese cálculo y nos queda alrededor de, a ver si lo tengo, es alrededor de 4 puntos y tanto, pero permítame un momentito. Lo calculé y daba un valor de, creo que era como 4 puntos y tanto. Da un valor de 4.22. Si yo hago ese cálculo a 150 grados centígrados, este valor da 4.229 aproximadamente. Si consideramos que ocurre en lugar de líquido fase gas, no sé quién tenga el error, si el Ceneval y copió mal, pero si se dan cuenta es la reacción inversa. Entonces la constante a 150 para la reacción inversa sería el inverso de la constante, ¿no?
y nos daría aproximadamente 0.236. Si eso es correcto, entonces yo en lugar de resolver con este valor, tendría que resolver con 0.236. Resolviendo este valor, me queda un valor, el resultado 0.327. Y el que más se aproxima, pues obviamente es este valor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que yo digo que así se resuelve este problema, o lo considero. Ya quedará en su criterio, pero es lo más razonable. Ahora, ¿qué es el avance? ¿Por qué sabemos que el avance es así? El avance de reacción va a quedar menos el número de moles del reactivo limitante inicial por la conversión entre el coeficiente del reactivo limitante. Vean, el reactivo limitante, si se alimenta estequiométrico, cualquiera puede ser. Entonces puedo decir que es menos 1 mol. Si la conversión es X, no la conocemos, el coeficiente es el número. Bueno, es, mejor dicho, el número estequiométrico, el coeficiente es 1, pero el número estequiométrico es menos 1 porque indica que es un reactivo. Entonces, menos 1, vean, es X. Entonces, epsilon es igual a X. Si la conversión fuera 0, si X vale 0, ¿cuánto me da epsilon? 0, ¿verdad? Si la conversión llegara a 1, epsilon vale 1. Por lo tanto, epsilon debe tomar valores entre 0 y 1. En ese intervalo va a tomar, ¿sí? Por ello, el resultado puede ser 0.327. No puede ser 3.73. Tampoco puede ser muy pequeñito. Una reacción en equilibrio no puede tener una muy baja conversión, y menos a una temperatura por arriba de 100 grados. 0.79 es muy grande una conversión de equilibrio, bueno, un avance en equilibrio, entonces yo diría que sería 0.284 lo más razonable, ¿de acuerdo? Pues bueno, con eso terminamos esto. Les digo, revisen esto en el Smith-Van Ness, ¿sí? Smith-Van Ness. Y bueno, ahí tienen este ejemplo, el 1318. Y pues ahí pueden practicar con más ejercicios de avances, sobre todo de avances y de conversión. Pues bueno, estos fueron unos ejercicios que yo quería mostrarles. Como pueden ver, está muy padre esto del Ceneval. Éxito en el examen. Si estás estudiando, como verás, estoy facilitando, por un lado, el entendimiento de este tipo de temas. No olvides revisar la teoría y, por supuesto, regálame un like y regálame tu suscripción. Si es posible, comparte esto con las personas que crees que les puede servir, les puede ser útil. Y sobre todo, si están estudiando la carrera de ingeniería química, pues mucho mejor, estimados colegas. Muchas gracias y con todo gusto vamos a continuar trabajando en este tipo de ejercicios, principalmente en balances de materia, energía, con y sin reacción química. Más adelante voy a crear también videos de cómo se puede resolver numéricamente estas ecuaciones de avances de reacción usando herramientas como Solver, usando herramientas como de análisis de hipótesis que se llaman en Excel. Voy a crear un video exclusivo para que vean cómo se utilizan herramientas matemáticas que pueden utilizar para trabajar y ir de alguna manera mejorando y estudiando cada uno de estos temas. También voy a trabajar ecuaciones diferenciales. Ese es el siguiente tema del video que más adelante voy a subir, que tiene que ver con balances de materia y energía en estado transitorio. Y entonces se genera una ecuación diferencial. La voy a resolver por el método del factor integrante. No obstante, también se puede utilizar una herramienta numérica como lo es Polymath. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Saludos.